Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y tú tampoco lo hagas. El mundo observa con horror una guerra de verdad, por televisión. Mientras para algunos analistas y comentaristas el conflicto entre Rusia y Ucrania es producto del expansionismo intervencionista de la OTAN y los Estados Unidos, para otros, en cambio, es producto de la ambición y sueño de Putin de replicar lo que conocimos como la Unión Soviética y convertirse él, Putin, en el zar de los zares. Para el historiador y doctor en ciencias sociales, el venezolano Agustín Blanco Muñoz, esa guerra no es simplemente entre Rusia y Ucrania, es el inicio de una magna confrontación entre los grandes imperios por el dominio del mundo. Lo cierto es que al momento de grabar este programa, el lunes 7 de marzo, La Voz de América informa que al menos 1.7 millones de personas han huido de Ucrania a los países vecinos desde que comenzó la invasión rusa, creando la crisis de refugiados de mayor crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de este tema nos conectamos ya con el doctor Agustín Blanco Muñoz. Bienvenido. Pero antes, un interesante mensaje. Exportador, ¿tú quieres dormir tranquilo? Yo recomiendo que envíes tu carga con mis amigos de Venbox Pty. Con su servicio de seguro de carga puedes resguardar tu carga en las distintas modalidades de envíos aéreos y marítimos, FCL y LCL. ¿Qué esperas? No pierdas tiempo, contacta ya a mis amigos de Venbox en su página web o por los teléfonos que ves en pantalla. Venbox es tu aliado en logística y comercio exterior. Es rápido, fácil, pero sobre todo confiable. De nuevo, bienvenido, doctor Agustín Blanco Muñoz, a este espacio de No Callaré. Muchísimos años, yo creo que teníamos como 3 años, ¿no? Que no nos hablábamos. Más de eso. Quizá un poquito más, pero estoy encantada de tenerlo como lo teníamos antes, ¿no? Con bastante frecuencia, tanto en la antigua Globovisión como en Radio Caracas Radio. Así que estoy contentísima de tenerlo aquí con nosotros, pero vamos a arrancar de una. Usted ha dicho en un Twitter de hace 22 horas aproximadamente que esta guerra no es simplemente entre Rusia y Ucrania, que es el inicio de una magna confrontación entre los grandes imperios por el dominio del mundo. Quisiera que nos ampliara un poquito esto. Mira, este asunto de esta guerra que está planteando para muchos Zelensky y Putin va más allá de lo casuístico, más allá de lo elemental, de lo tradicional. Sí, muchos analistas se quedan en la confrontación de estos territorios, de estas naciones que han sido históricamente hermanas en conflicto, como muchísimos hermanos en conflicto. Es decir, hay una raíz común y hay una historia común. Vienen todos, por supuesto, de la magna Unión Soviética, que, como se sabe, pues comenzó su último periodo decadente en 1989, junto con el muro de Berlín, comienza también el derrumbe final de la Unión Soviética, que en 1991 dio al traste definitivamente, cayó definitivamente y comenzó ese desbarajuste que va a terminar enfrentando en mucho tiempo los grupos internos ucranianos y llevando la situación a guerras como lo que vienen confrontando desde el 2014, una gran cantidad de enfrentamientos, una gran represión, en fin, con lo que todo el mundo sabe. Y a su vez, Rusia
también haciendo una política que, en mi opinión, había tenido alguna prudencia hasta que simplemente se lanza una guerra que nadie esperaba en ese momento. Muy pocos analistas ya han dicho que venía una guerra ya caliente, que no era ni siquiera una guerra tibia ni fría, sino una guerra abierta, es decir, una intervención, una invasión. Pues bien, ahí se queda un bojote de gente y lo básico es tomar partido. Es decir, yo estoy con Rusia o yo estoy con Ucrania. No, los analistas no pueden partir de esa base, pues, de que yo vengo aquí a sentarme, a hablar contigo, a defender a Rusia o a Ucrania. Yo tengo que ver qué está pasando en el fondo de este problema. Y para mí, hablo a nivel de hipótesis, no tengo elementos factuales, documentales, demostrativos. No puedo hacer una demostración en el orden histórico en este momento. Bueno, hablo a nivel de hipótesis, como solemos hacer en historia actual. Pues bien, mi hipótesis de trabajo, que es lo que estoy manejando, es que este conflicto es el inicio de una magna confrontación de los dos grandes imperios. El imperio encabezado por Norteamérica, que conduce o que lleva también el componente Unión Europea o el componente OTAN, es decir, un buen número de países. Y por el otro lado está ese otro imperio, ese otro magno imperio, que es el de China encabezando con Rusia y otros aliados, entre otros los bien conocidos aliados de este bloque. Es lo que se llama Oriente contra Occidente, o viceversa, en cuanto al contra. Pues bien, esto no es algo que se va a producir en el corto plazo. No estamos hablando del corto plazo. Estamos hablando en términos de táctica, estrategia. Cuando hablamos de táctica, vimos nosotros más de una semana que mientras todos los países y grandes gobernantes, grandes caudillos, fijaban posición, China se ha mantenido hasta el día de hoy completamente en silencio. Hoy sale el gran dirigente, el máximo dirigente, a decir, nos proponemos como intermediarios en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues bien, hoy fijaron una posición que va a confundir a mucha gente también, porque van a decir exactamente, se dan cuenta que China no tiene nada que ver con esto. Entonces quiere decir que si China no tiene nada que ver con eso y ningún aliado tiene nada que ver con eso, Rusia se lanzó por un despeñadero sola a que lo condenara todo Occidente, a que le pusieran todas las sanciones. Es decir, que ya es perdedor. No, señores, no se puede analizar así lo histórico. Hay que ir un poco más allá en cada oportunidad. E ir más allá significa buscar la proyección de los acontecimientos. ¿Hasta dónde va a llegar esa guerra? Digamos al lado de esto, que el mundo actual, y eso no se puede olvidar, es un mundo en guerra permanente. Guerra permanente. Es decir, por donde tú veas, hay guerra. Ahora, no es simplemente la guerra del disparo, del fusil. No, hay otros componentes de la guerra del día de hoy. Y uno de ellos fundamental es el mediático. La guerra es ante todo mediática, es ante todo propagandística, es ante todo manipulación.
de las grandes mayorías que comienzan a hacer lo que está diseñado para ellas, a cumplir el papel que no tiene nada que ver con conciencia ni con definición o decisión personales. No, tiene que ver con el arrastre que se hace de los grandes colectivos hacia determinadas posiciones. Y esto se hace ya no a nivel elemental, sino a nivel de manipulación mediática computarizada, entre otras cosas. Ok, ya va. Yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no con lo que acabas de decir. Ya vaya, Valito, disculpa. Doctor Agustín, ahí hay una música que está de fondo. Sí, los vecinos. Ah, ok. Bueno. Está bien. Okay. Dale, Dito. Sigo. No voy a decir si estoy o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Solamente voy a decir que hace muchos años, hace por lo menos 20 años, usted me decía que Venezuela ya era un ex país. Y hoy en día, y lo discutimos muchas veces, y tuvimos opiniones absolutamente encontradas. Hoy en día reconozco que lo que Agustín Blanco Muñoz me decía era verdad. Íbamos camino a un expaís. Y Venezuela hoy en día no es ya ni un territorio. Son bloques, es un país, es un territorio dividido en bloques donde hay grupos delincuenciales que son las cabezas de esos territorios. Por eso lo escucho y lo escucho con atención. Sobre todo porque sé que usted viene del marxismo, usted viene del comunismo, usted es de los que realmente es un ideólogo, no como ahora, que uno no sabe en dónde está nadie, ni quién es nadie. Yo sé que usted es un convencido y yo por eso lo respeto y lo escucho con atención. Entonces, dicho esto y viendo el panorama que nos ha puesto, lo que es cierto es que se nos amenaza al mundo con una guerra nuclear. Y si hay una guerra nuclear, se acabó el mundo como usted y yo lo conocemos y como lo conoce la humanidad. Yo no sé qué va a quedar del planeta si realmente hay una guerra nuclear. Pero usted también habla en su último artículo de el nuevo orden mundial, que mucha gente no sabe ni lo que es. Pero mi pregunta es que vamos hacia un nuevo orden mundial. Definitivamente el imperio yanqui, como ustedes lo llaman, dejó de ser el imperio y ahora viene un imperio, un magna imperio, como usted lo denomina, formado por Rusia, China y demás aliados. Pregunto, sencillamente una pregunta. Sí. ¿Sí? La proyección dice la proyección exactamente que vamos hacia ese nuevo orden mundial. Un orden mundial que es el aplastamiento definitivo de las grandes mayorías. Hasta ahora, esas grandes mayorías se han defendido a veces con mucha dificultad. Pues bien, se han defendido y sin embargo el mundo vive plagado de muertes. Hemos dicho que la historia mundial actual es la historia de un mundo muerto. Una historia materialmente, aceptame el término entre comillas, una historia muerta. Y esto alude a la destrucción que por todas partes solemos ver. Una destrucción que produce muertes y más muertes. En la propia Ucrania, para tomar un caso, lo que estamos
nuestros últimos años son miles de muertos, ya lo habíamos referido. Pero no es un caso único. No, la muerte está por todas partes. La muerte de todo tipo. En esta Venezuela en que estamos, aún en este momento en que estamos hablando, están matando en un sitio u otro. Es verdad. ¿Quién niega eso? ¿Quién puede negarlo? Nunca en el pasado venezolano se había matado tanta gente como en el presente. Pero entonces, ¿qué pasó, Agustín? Se deshumanizó el mundo, el planeta. Sí. Y allí viene otra discusión de qué es eso de deshumanizó. Porque como tú aludías a la cuestión ideológica, te digo que la tesis es vieja, de que lamentablemente lo que estamos viviendo es el periodo prehumano. Y esto sí, el periodo prehumano lo señaló Carlos Marx y lo trabajó la filosofía, y el maestro Juan David García Vaca nos exponía en clase lo que eso significaba, lo que llamaba el cuasi humano, que éramos los cuasi humanos. Es decir, que los niveles de matanza, de muerte, de destrucción que llevamos encima son simplemente niveles de destrucción y autodestrucción, donde nos apegamos y nos acercamos más a esos los animales. Nos identificamos más con ellos que lo que se llama la relación entre humanos. Entonces, pero ya va, cuando pasan estas cosas y estas guerras y las tragedias naturales, no viene una época como de reflexión, como de pensamiento de qué estamos haciendo. Por supuesto, Nito, por supuesto. Yo recuerdo, y uso esa expresión que tú acabas de decir, esto de tragedias naturales. Cuando Vargas, cuando el deslave, que lanzamos el cálculo de 20.000 muertos que a nadie le importaba. Que a nadie le importaba. Se estaba inaugurando esta tragedia y se inauguró con ese deslave trágico. Pues bien, ¿qué ocurre? Que uno vio venir muchos daños y cuando decían, no, pero fue una tragedia natural. Y la naturaleza, pues contra la naturaleza no se puede. Dijimos nosotros en la cátedra Pío Tamayo, no, eso no es verdad. Esta tragedia era evitable inclusive, pero no se decretó nunca una emergencia a tiempo. ¿Cómo hacemos para detener esta destrucción y esta autodestrucción? ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos a tiempo o no estamos a tiempo? No estamos a tiempo en este momento porque las grandes mayorías están completamente manipuladas. Completamente manipuladas. Y pero manipuladas por unos y otros. Por supuesto. Eso no es alguien que no es un sector que manipula. No, la manipulación está en todas partes. En todas partes está la manipulación. Y uno no sabe exactamente hasta dónde esta maquinaria va a llevar el mundo. Hasta dónde va a llevar. Por eso es ingenuo quedarse no, están enfrentados y están sentados ya en una mesa para llegar a un acuerdo. Y ahora si va a la mediación china, va a haber más rápido el acuerdo. Y ¿cuál es a tu juicio, cuál es la intención real de China? ¿Apoderarse del mundo? No es la intención real. China ya es materialmente la primera potencia activa. Económica. Claro.
y el nuevo, el nuevo esquema Orden. mundial, el nuevo orden mundial sabe, es ya un lugar común que China encabeza la nueva hegemonía mundial. Ahora, ese bloque, Ya va, pero ya va. China es un país salvajemente capitalista a lo externo y comunista y eh, no me viene ahorita la palabra, amenazante a lo interno. A eso va el mundo. no, ni tú. Eso, en mi opinión, es un error. Es que tu opinión es distinta a la no está mía. establecido en ninguna parte. Ni ¿Cómo que siquiera, no? ni siquiera en el socialismo. No, ese es un error. He mantenido durante tantos años que ni China ni Rusia salieron del capitalismo. No, se creó el nuevo imperio, un orden que no tiene nada que ver con comunismo ni con socialismo. Pero son represores a lo interno. Pero ¿y por qué eso es? ¿Y quién es en este mundo no es represor? ¿Dónde están los que no son represores? En el mundo, ya va. En el mundo donde hablamos de democracias, pueden haber muchos errores, pero hay ciertas libertades. Yo no voy a decir que sean perfectas, pero son menos imperfectas que esto que tú no puedes ni tener los hijos que quieras, ni tener las orientaciones sexuales que quieras. Bueno, ahora se disfrazan de que sí, porque eres reprimido inmediatamente. Mira, eso nos lleva a una discusión derivada. Está bien, pero yo sé que es derivada, pero mi pregunta es, si este es el nuevo orden mundial, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia un mundo tipo China? No importa el nivel o la forma de destrucción, es que China o Rusia o Cuba o Estados Unidos, donde también ahora están liquidando gente, están matando gente también, donde se matan los adolescentes. Y yo estoy de acuerdo, y donde están inundados de la droga que les manda Cuba. Que le mandan muchos países. Y le manda a Evo, y le manda a Colombia, y le manda a Venezuela, y le manda a todo el mundo. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, si viene un nuevo orden mundial, yo no puedo adorar a mi Dios en el que yo sí creo, aunque tú no creas. Mira. No. La manipulación hace posible inclusive que no adores. Te puede arrastrar a una posición contraria. Te van a manipular. Pero te manipulan en China o te manipulan en Estados Unidos. Pues. ¿Cuál es el problema? Pero yo no soy ni china ni americana. Yo soy latinoamericana. Y entonces estamos todos metidos en esto. Sí, todos nos han metido en esto. Porque no tenemos autonomía ni personalidad propia. Somos lanzados, empujados hasta en lo que vamos a pensar y decir. Entonces nos conformamos y esperamos que llegue el fin. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que buscar que los colectivos levanten cabeza. Y en el caso venezolano, nosotros dimos una demostración. Propusimos la conformación de otra historia, que es lo que debería hacerse a nivel grande, macro, mundial. Es decir, preparar los colectivos, que los grupos conscientes, los grupos dirigentes, como se llama genéricamente, puedan contribuir a crear una organización que tenga como agente fundamental el colectivo social pueblo, y que ese colectivo social pueblo haga otra historia que no sea la historia de los héroes caudillos libertadores. Cuando la gente piensa en resolver el problema de cualquier país, dice que, oye,
que venga otro presidente, que venga otro dirigente, que venga otro caudillo, que venga otro Simón Bolívar, que nos libre, que nos salve. Y bueno, Chávez fue el último gran salvador y dejó un nuevo Salvador. Y el nuevo Salvador es inamovible. Pero eso no es un salvador. Agustín, tú sabes que nadie lo quiere. Tú sabes que el 80%, por decir una cifra conservadora, no quiere a Maduro. Yo no he dicho que no Por quiera. eso lo que tenemos es que quitarnos ese yugo de encima. Pero no te Ahora lo lo vas a hemos quitar intentado en forma todo. individual. No te lo puedes quitar en forma individual. No es que tú dices, yo voy porque con eso no vas a hacer nada. Ahora, si tú me dices que vas a armar un aparato, una organización, un colectivo para instruirlo, no para manipularlo, para llevarlo a un nivel de conciencia, de lucha, es distinto. Pero eso no está planteado en estos países, en este mundo. En este mundo lo que está planteado en todas partes son los salvadores, caudillos, libertadores. Bueno, mira, yo siento que hay grupos pequeños, si tú quieres decirlo así, y por supuesto a ti no te va a gustar lo que te voy a nombrar, pero yo veo, por ejemplo, el partido Vox de España, que a ti no te debe gustar porque es de derecha, hablando de la necesidad de conformar una organización que vaya contra el Foro de Sao Paulo. Porque el Foro de Sao Paulo, que nació a la caída del muro de Berlín, fueron estas izquierdas latinoamericanas que se sintieron huérfanas luego que se disolviera la Unión Soviética y entendieron que no estaba de moda las guerras, que había que vestirse de indigenista, de ambientalista, de defensor de los derechos humanos para llegarle a la gente. Pero yo creo que se vistieron, que no era una convicción real, ¿no? Quiero decirte que no quiero decirte con esto cuando te digo de izquierdas que sean unos tipos convencidos de su ideología. Yo creo que ni se han leído a Marx, muchos de ellos. Lo que te quiero decir es que es mucho más propagandístico o rentable decir que se es de izquierda a decir que se es de derecha. Entonces, yo estoy de acuerdo en que uno de los conceptos que maneja esta agrupación es la defensa de la cultura occidental, de los principios y valores judio-cristianos que a lo mejor a ti no te gustan, pero que Latinoamérica fue formada bajo esos principios, que nos han regido moralmente, y con los que quieren acabar. Por ejemplo, yo soy pro vida, yo no creo en el aborto. La izquierda, esta izquierda, que no es la que tú representas, dice que se pueden matar a los niños cuando las mujeres sienten que están aturdidas porque no quieren tener ese bebé. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, porque entre otras cosas, entonces aquí sí meto, además lo religioso, yo estoy criada con una formación que me dice que el bebé es bebé desde la concepción y que matar es malo. Porque yo lo voy a matar si él es un indefenso. Es verdad, a lo mejor yo no lo programé, pero él no tiene la culpa de lo que yo haya hecho. No sé. Mira, Nito, Dime. Tu exposición alude a los viejos conceptos. A los Entonces viejos... pero ¿cuál es viejo concepto? Que matar es malo, que hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan a ti es malo, que es mala la libertad es mala, que ha sido una de las luchas de todos los tiempos. Voy para allá. Ajá, dime. A los gruesos. Vamos a tocar los gruesos porque si no nos perdemos y perdemos a la gente que nos pueda escuchar. Mira, ¿cuál libertad? ¿Qué es libertad? La hermana de la democracia. ¿Cuál democracia?
¿Qué significa democracia? Lo creado por los griegos. ¿Y qué significa comunismo? No, La es que no. opresión, el que yo no pueda escoger lo que yo quiero estudiar, que yo no puedo decidir en qué quiero trabajar, que yo no puedo decidir cuántos hijos quiero tener. Dime. No, no puedo. No puedo decirte porque yo no soy comunista. Pues ni nunca he sido comunista. Nunca he sido comunista. Ni socialista siquiera. No tengo nada que ver con eso. Yo soy marxista. En lo metodológico. Más nada. Esa es mi definición. Yo no voy a defender ningún comunismo. No tengo nada que ver con ningún comunismo en ninguna parte del mundo. ¿Y cuál es el marxismo? El marxismo teórico. Estoy hablando del marxismo teórico metodológico. Estoy de acuerdo contigo. La interpretación de la historia. Más nada. Hasta ahí llego. Entonces, como no puedo con las luchas de clase, como no pude poner en contra a los obreros, ¿Cuál lucha de clase? ¿Qué es eso? entonces ahora pongo en contra a las mujeres contra los hombres, porque esto es un patriarcado. ¿Qué llamas tu lucha de clase? No, yo te estoy hablando lo que dicen. No, pero es que no hay lucha de... ¿Cuál lucha de clase? Las que inventan. Es un absurdo. Pero eso es lo que inventan. No, eso no es lo que inventan, eso está en el manifiesto comunista. Y siempre lo hemos enfrentado. Uno de los críticos permanentes del tal marxismo, inclusive, es uno defiende la parte metodológica, no la parte política actuante. Los comunistas siempre hablan de Marx como ideólogo. Pero bueno, pero no es Marx, son centenares de ideólogos. Bueno, pero te lo nombran y te lo dicen y uno lo lee. ¿Cómo no? Yo puedo estar de acuerdo en teorías, pero la práctica ha sido una torta. Tú puedes decir eso, pero si tú dices que el Nicolás Maduro es común, el que te nombra a Carlos Marx, dime cuántas veces lo ha nombrado. Nicolás Maduro no es nada, es un usurpador hasta de la identidad, hasta de la nacionalidad. Él no es nada. Bien, pero mucha gente lo califica como comunista, pues. Bueno, así se venden. Parte de la propaganda mediática de lo que estamos hablando. Bueno, pero entonces, los cubanos actuales y pasados eran comunistas. Entonces el mundo está lleno de comunistas, por todas partes. ¿Qué daño han hecho? Pero están llenos de comunistas. ¿Quiénes son los comunistas? Yo me nombro comunista y soy comunista. Bueno, ellos dicen que son, Evo Morales dice que es, Rafael Correa dice que es, Lula da Silva dice que es, todos ellos lo dicen. Hija, pero la historia no es lo que tienen a Latinoamérica. La historia no es suma de postulados. La historia es algo que va un poquito más allá. Es verdad, es verdad. Y yo sé que tú has trabajado el tema en profundidad. Yo lo sé. Y estoy trabajando un libro en la actualidad sobre estas cosas, llamando al pensamiento, porque es que uno de los vacíos más grandes que tiene el mundo actual es la falta de pensamiento. Y todo el mundo quiere analizar la política entre izquierda y derecha, pero no, uno dice, no se han atrasado. Ya, ¿hasta cuándo? Yo cuando nací ya se hablaba de izquierda y derecha en la política, y todavía izquierda y derecha. ¿Y entonces cómo lo dividimos? Dime. ¿Cómo lo dividimos? Si esto es una búsqueda permanente para poder calificar. No, yo te lo digo porque la izquierda fue primero la izquierda fue un rótulo que hicieron estos comunistas, pero después entonces todo lo que no era de izquierda era de derecha. Entonces era malo. Y uno lo dice, no porque uno lo crea ideológicamente, sino para diferenciar, para hacer en lo sencillo, para no hablar de liberales moderados, liberales extremos, conservadores. Tú sabes, esto es complicado, han puesto demasiados nombres. Sí, Nito, pero ocurre lo que te decía. No hay que confundir lo histórico con lo propagandístico. Tienes razón. Me interesa examinar. Entonces, perdóname y retomo. Dime.
este grupo de estos dos contrarios, Rusia, China y aliados, Estados Unidos, Europa y la OTAN. Dime, ¿a qué nos van a llevar? A la máxima destrucción. A la ¿Qué máxima. hacemos para evitarlo? Porque yo me niego a sentarme a esperar que venga la destrucción. Los grupos vanguardia, como se dice genéricamente, los grupos dirigentes, los grupos más conscientes, más formados. ¿Dónde están? Hay que buscarlos. Pues. Se supone que en Venezuela hay algunos Tus vecinos tienen música ahorita, ¿no? ¿Ah? Los vecinos Sí, tuyos están de fiesta. yo vivo al lado de un edificio que está invadido. Ah. Y entonces es gente que hace la vida propia de los invasores. Es decir, hacen lo que quieren y como quieren, porque estamos en Respetar democracia. al otro. Y hace lo que cada quien quiere. Es decir, hay una ley que hacen los señores dueños de las democracias, porque las democracias en el mundo tienen dueños, desde Grecia hasta el día de hoy. Desde el gran fundador de la teoría democrática, Aristóteles, hasta el día de hoy, los demócratas actúan haciendo democracia para ellos. Porque la griega fue democracia con esclavos. Y la República Venezolana comenzó con esclavos. Y también le dieron la emancipación. Las democracias en el mundo, todo, las llamadas democracias, son no con esclavos, sino con pobreza extrema, que es igual. Lo que quiero decirte con esto es que hasta dónde nos llevan la guerra de las potencias. Nos llevan a lo mismo, a la misma democracia, a la misma destrucción, a la misma dictadura, al mismo dolor, a la misma pena. Y si esto que es cuasi humanidad no levanta un poco de conciencia de salvación, no con un hombre que venga a salvar y a crear otra realidad, sino con el aporte de todos. Solo que el momento, y te lo decía eso hace 20 años, también te lo decía, solo que en el momento en que los colectivos asuman la condición de agentes históricos fundamentales, tendremos otra posibilidad de enfrentar esos factores imperiales de destrucción. Y lo veremos entonces, porque el mundo ha avanzado, ha conquistado, ha conseguido conquistas importantes con las luchas. No estoy seguro de eso. Bueno, mira, ha conseguido el mundo de los esclavos venezolanos dejaron de ser esclavos. Que tú me digas que ahora hay una pobreza extrema, ¿es verdad? Bueno, como nunca antes en estos 23 años, como nunca antes. La clase media, y tú mismo lo has dicho, la clase media venezolana, que era una clase que iba increciendo, pujante, que tuvo oportunidades de ir a la universidad, estudiar, prepararse, ha sido acabada y eliminada por una sociedad que tú llamas, o una clase que tú llamas de remesada. Esa clase media desapareció, ahora recibe remesas de los hijos que se pudieron ir para que ellos sobrevivan en Venezuela. Bueno, mira, la clase media de la cual llegamos a formar parte desaparece día a día más y más. Lo que queda es la clase media alta, que se identifica mucho con la burguesía. Estoy de acuerdo. Pero la clase media como tal que fuimos, profesores universitarios como en mi condición, ¿qué te digo? Yo llegué a ganar cerca de $5,000 mensuales.
ahorita me acaban de aumentar a 30 dólares. 15 dólares por quincena. Por eso te digo, logramos, tuvimos avances, ahorita estamos en un profundo retroceso, pero se nos acaba el tiempo. Muy bien, pero esto es un caso todavía dentro de lo que se llama la democracia. No, aquí en Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay una tiranía hace 23 años. En Venezuela no hay democracia. Dice Maduro que es una democracia, pero no lo es. La declaración de ellos es que es democracia, de que es la mejor democracia del mundo. Pero no lo es. Tú y yo sabemos que no lo es. Muy bien, pero te estoy diciendo lo que es la denominación de este gobierno. Este gobierno no te va a decir que es comunista ni que es, sino que es la mejor democracia, porque es socialismo democrático, el de ellos. Ahora, que alguna gente lo cree, esa es otra cosa. Pero la democracia, como todo, tiene una buena dosis, tal vez el 90 o el 99% de engaño. ¿Y cuál es el régimen el régimen y el sistema de gobierno y los planes, las realidades ideológicas y políticas que no se basan, que no tienen su componente en el engaño? Bueno, Vladimir Lenin, cuando se enfrenta al zarismo, te está diciendo que con ese enfrentamiento al zarismo está creando un orden nuevo, democrático revolucionario, que ya no tendrá nada que ver con dictaduras ni con muerte. ¿Y qué hizo Lenin? Lo contrario. Bueno, ¿y qué hizo Stalin? Entonces tú te vas a empeñar que Lenin era de izquierda y mataba. Y en el fascismo era de derecha y mataba. ¿Quién es que no mata? Entonces Hitler mataba, pero mataba con razón. ¿Cómo que mataba con razón? Entonces, los muertos de Hitler eran buenos porque eran contra los judíos, entre otros, y contra el comunismo. Y los muertos del llamado comunismo eran buenos porque eran contra... Por favor. Estoy de acuerdo contigo. Por favor. Entonces, esto es lo que yo te digo, que son los viejos conceptos. Y esos viejos conceptos hay que apartarlos. Pero yo no te hablé de esos viejos... Fíjate que yo no te hablé de esos viejos conceptos, Agustín. Yo te hablé de mi fe. Muy bien. Yo me refiero a cuando uno habla, por ejemplo, de toda la basura que no le han impuesto. Como que el gran problema es que una familia tenga un hijo. La familia la familia puede no tener hijos en un plan de conciencia. Cuando dice, por ejemplo, ¿hijos para qué? ¿Para qué vamos a tener hijos? Para que vayan a una guerra y a una destrucción. Para que no conozcan eso esa palabra pomposa que se llama libertad. Y ya hoy día muchas parejas en esta revolución que hay en el mundo social deciden no tener hijos. Y deciden no tener hijos porque ¿para qué van a tener hijos? Claro. Para traerlos eso es parte también de la autodestrucción de la humanidad. Y traerlos a un mundo de sufrimiento. Para eso yo no te estoy haciendo juicio de valor. Yo te estoy diciendo que así como nos matamos unos con otros, además hemos decidido no tenerlos, como estás diciendo tú. Entonces, bueno, la humanidad se irá extinguiendo, unos muertos y otros que no nacieron. Se irán extinguiendo los que sobran, por no decir los que sobramos. Se irán extinguiendo, o los irán extinguiendo. Los irán bloqueando y matando y destruyendo. Por aquella tesis, vieja tesis, ya centenaria, de que sobra población y que hay que ir nada más que a un mundo poblado por privilegios, por los privilegiados. Bueno, esa fue otra teoría que se volvió a desempolvar con el coronavirus. Por supuesto. Que por cierto, ahora ya nadie habla del coronavirus.
No, señor, eso se acabó, lo digo también en mi artículo. Se acabó. Eso ya no se habla. El plano de guerra acabó con coronavirus por completo, Eh, a nivel mundial. Es impresionante. Y ya hoy vimos aquí en una escuela que tenemos aquí enfrente, que era completamente llena. Toda la población estudiantil zampada allí. La única beneficio es que tienen tapabocas. Ya sabemos lo que es el tapabocas con los niños, pues. sí, bueno, como digo yo, el tapaboca para una guerra nuclear, imagínate tú. Ah, bueno. Agu- Sí, esto es increíble. Agustín, siempre hablar contigo lo pone a uno a pensar mucho, de verdad. Yo quiero que sepas que yo cada vez que hablo contigo y que te leo, lo pienso y lo repienso. Tú eres un hombre muy profundo en tus análisis, de verdad. Y yo soy una mujer sumamente ignorante. No, yo no creo eso. No, pero Lo que sí lo soy porque yo de verdad hay cosas que no logro comprender. Quizás yo soy un poco más simple, más. Tú no, sabes más que yo a veces le digo a mis amigas que es sabroso el pescador. Cuando veo aquí el mar y el pescador que está allá, que a lo mejor no sabe ni siquiera que el hombre llegó a la luna y no sabe que hay una guerra. Él está preocupado para ver qué va a pescar. A lo mejor es más feliz. yo pienso como tú. Sí. Esas son Y a las veces cosas. le da ganas a uno. Yo que tengo muchos amigos, por ejemplo, en Margarita, Ajá. de ese plano, y que he estado con ellos, y que he estado con ellos en alta mar a medianoche, me dan ganas de volver a ese tiempo, Sí. que para mí es envidiable, envidiable. Eso es lo que quisiéramos todos. O Porque sea, yo llega el creo que momento, todos lo que soñamos es con paz, con si no tranquilidad. todo, hay gente que no está para esta onda. Pero esto te lo digo en propósito de lo que tú dices también, ¿no? Que en este mundo, el plano de las ideas y del pensamiento ya a nadie le importa y que lo que importa es la pasión. Ya. Yo soy apasionado y en consecuencia tengo que tomar posición de un lado u otro. Yo estoy en favor o en pro de Ucrania o en pro de Rusia, más nada. Y se acabó. Y entonces uno dice, pero ¿a dónde vamos a llegar? Así. ¿Qué hacemos para sacar a la gente de ese plano? Ah, es que nos vamos a matar los unos a los otros. ¿No viste? Si hoy en un juego de fútbol, en España, en No, México, pero en México, México la semana pasada fue un más de horror. 20 muertos. Sí, En el un día de horror. hoy, más de 20 muertos en los ucranianos contra los rusos. Por favor. Y eso es producto de qué? La manipulación de que está sometida la gente. Y el fanatismo. Sí, nos han metido fanáticos. Entonces, pero vean un momentico. No, la gente no quiere pensar ni decir nada. Yo soy en contra y en contra de, cuando tú dices, no, yo no puedo comenzar un análisis ni nada por el estilo, diciendo que voy a analizar para atacar a Rusia o atacar a Ucrania, o decir, no, yo tengo que buscar la raíz de este fenómeno. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la proyección? Tú sabes que eso es algo terrible que nos ha pasado también a los venezolanos, porque yo, por ejemplo, recuerdo mis primeros votos eran a favor de. Yo votaba a favor de porque creía que era el mejor. Pero en estos 23 años he tenido que votar en contra de, en el menos malo, por el menos malo. Y eso es terrible, cuando uno vota por el Claro, en contra de. claro. Estoy de acuerdo contigo. Ojalá que nos unamos el colectivo, como dices tú, en una búsqueda de la paz, de la concordia, La búsqueda de de la otra historia, cooperación. que hagamos otra historia, la historia de los colectivos que no, colectivos reales y verdaderos, no los colectivos estos. Claro, vamos a explicar bien, no los colectivos estos que echan plomo, no, no, no. No, Tú no, hablas de no, colectivo como una sociedad de ciudadanos, un grupo de ciudadanos, no, yo los grupos llamo de ciudadanos. colectivos tarifados. Exacto. Los colectivos tarifados es una cosa distinta, que han Sí. usado un nombre que tiene un contenido histórico.
pero son estos colectivos tarifados. Yo no estoy hablando que todo el No, colectivo yo sé que tú no estás hablando de eso. Yo Pero te de leo, yo te colectivos leo de mucho. Yo sé de lo que me estás hablando. colectivos de conciencia. Así es. Esa Ojalá. gente que se pueda juntar con la idea de impulsar una nueva historia. La historia hecha por esos colectivos. No la historia hecha por un salvador o dirigida por un salvador o determinada por salvadores. Y por supuesto, ser vanguardistas. No. Ya está bueno el vanguardismo. Ya está bueno el vanguardismo. Que una vez fue leninista, una vez fue hitleriano, o una vez fue churchista, o fidelista, o cheísta. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. ¿Hasta cuándo Simón Bolívar dirigiendo Venezuela? ¿Hasta cuándo? Ojalá nos alcance el tiempo para poder leer esa otra historia, escribirla y leerla. Yo ando en eso, intentando dejar como huella esas señales de que hay que hacer otra historia. Porque a mi tiempo cronológico, simplemente hay que dejar huellas. Huellas para que las nuevas generaciones, las futuras generaciones, algún día puedan rescatar algún material que les pueda servir para algo. Por eso el empeño en discernir entre lo grueso y lo fofo, entre lo grueso y lo baladí. Y nosotros somos muy dados a ser ganados por lo baladí y no por lo grueso, porque requiere un poco más de esfuerzo, más de trabajo, más de trabajo. Así es. Entonces, bueno, esto lo he expuesto yo en toda mi carrera profesional, como eso que llaman profesor. Y eso me ha traído la peor fama. La peor fama en cuanto a profesor, que es incomprensible, que es muy exigente, y nadie me quiere como jurado. Bueno, exigente eres, como debe ser. Pero es como debe ser, porque yo no puedo, por ejemplo, decir en los cursos que doy, o que doy todavía en el doctorado en ciencias sociales, decir, no, tu tesis es una maravilla y ya está aprobada porque la presentaste y más nada. No, conmigo no. Tú te puedes ir por otra parte, pero conmigo no, porque yo no voy a ser cómplice de que tú hagas trabajo donde no hay ningún aporte, donde tú no tengas ninguna idea, sino que tú te conviertes de 50 o de 1000 libros y es lo único que tienes allá expuesto. Yo no puedo probar eso. Bueno, eso crea enemigos. Bueno, Entonces, pero también trae muchos amigos y además trae el respeto y la admiración de muchos, no, pero entre del los que mundo me cuento. político, cuando yo militaba en la Juventud Comunista hace tantos años, era lo mismo. Era lo mismo porque a mí me decían, no, que llegó a la línea de paz democrática. ¿Y qué significa eso? Entonces, esto a los señores dirigentes no les gustaba. No les gustaba. Y bueno, y terminaron expulsándome. En 1967 me expulsaron. Sí, me lo contaste alguna vez y tenemos que hacer un programa sobre eso. Y yo más nunca me metí en ninguna actividad política. Dije, no me meto más en eso que llaman partido. Eso es una asquerosidad. Porque hay que hacer lo que mandan, lo que ordenan los dueños. Bueno, de eso tenemos que hablar en un futuro. Bueno, De eso tenemos que hablar en un futuro. Me yo, encantó conversar. Como te consta, estoy muy retirado. Estoy muy retirado y te voy a decir por qué. En dos platos, ¿no? Porque uno a veces dice, ajá, ¿y para qué hice ese programa? ¿Para qué participé allí? Te lo confieso. Entonces, contigo me tocó. Espero que no sea este caso. Hablaste, Contigo, te dejé hablar, te dejé contigo hablar. contigo es una de las excepciones que he hecho en los últimos años. Tan bello, te lo No había agradezco. conseguido ninguna entrevista porque digo, no, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Te lo agradezco. Sobre todo por el mensaje
de que tenemos que escribir una historia diferente. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Que de paso tú me estás haciendo ahora un favor que cuando vean mi entrevista contigo, alguna gente va a acudir. Ah, si le dices a Nito, ajá, vente para acá también. Bueno, ¿cómo hacemos? Dala, habla, conversa. Yo creo que hay que hablar. Son tiempos de hablar, de que pongas a la gente a pensar. Uno tiene que pensar y reflexionar. Muy bien, Nito. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Pero yo estoy dejando eso por escrito y creo que esa huella va a quedar más firmemente establecida. Tienes razón. Por eso, y ya tengo que despedirte, Sí, señor. vamos a dejar la estructura del programa, en lo que uno escribe del programa, vamos a dejar tu blogspot, que me parece sensacional. Hay tantos documentos, columnas, artículos, ahí está todo. Sí. Y a mí me parece que hay que leerlo, hay que tomarse el tiempo de leer para recordar la historia y no repetir los mismos errores siempre. Esa es la idea, correcto. Esa es la idea. Y sí, muy bueno. Y que también sepan que somos gentes de pelea y que las críticas, sugerencias, que las escriban, que nos las envíen. Lo sé, porque lo tienes ahí en tu blogspot que te pueden poner los comentarios. No, y le podemos responder, y le respondemos. Claro que sí, lo Le sé. respondemos los que planteen interrogantes, los que tengan problemas, los que tengan disidencia, que lo planteen y discutimos. Claro que sí. Mira, Agustín, lo único que sí te voy a decir es que tanto pensar no te ha tumbado un solo cabello. Gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad. De verdad que te lo agradezco muchísimo y creo que se la tienes que dar a mucha gente más. Te quiero un montón. Gracias Igualmente, de verdad. igualmente. Salud. Con ustedes, amigos. Hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.